1801, se desarrolló un ensayo de laboratorio que estaba destinado a transformar eternamente nuestra percepción del mundo. Las consecuencias de lo que se validó científicamente en aquella jornada sacudieron los cimientos de nuestra concepción sobre la existencia de una manera tan profunda que incluso, en la actualidad, y a pesar de estar inmersos en aparatos y tecnología que derivan de este hallazgo, aún nos resistimos a aceptar el verdadero significado que se oculta tras él. Me refiero al experimento de la doble rendija, el cimiento de lo que llegaría a ser la mecánica cuántica, y la clave para entender cómo se gesta esta realidad. Este ensayo no solo fue una revolución para la física contemporánea, sino que también representa una invitación a sumergirnos más profundo en la madriguera del conejo, analizando sus implicaciones sobre la esencia de la realidad, la conciencia y nuestro ser. Prepárate para uno de los descubrimientos más trascendentales de la humanidad. Hoy vas a comprender desde una perspectiva científica de qué manera tú creas tu propia realidad. Thomas Young fue un auténtico hombre del Renacimiento en pleno siglo XIX, nacido en Inglaterra en 1773. Perteneció a esa estirpe de genios excepcionales que logran dominar diversas disciplinas del saber. No solo fue un físico destacado, sino también médico, experto en lenguas y egiptólogo, realizando aportes cruciales al campo de la óptica, la acústica e, incluso, al proceso de descifrar la piedra Rosetta. A Young se le conocía como el último hombre que lo sabía todo, gracias a su curiosidad inagotable y su mente polifacética. Fue en 1801 cuando llevó a cabo un experimento que redefiniría para siempre nuestra forma de entender la luz y, por extensión, la realidad misma. Young se embarcó en la misión de zanjar una controversia que mantenía dividida a la comunidad científica de su tiempo. Está la luz formada por corpúsculos. ¿Cómo había planteado Sir Isaac Newton, o se compone de ondas? ¿Cómo sugerían otros pensadores de la talla de Christian Huygens? Para dilucidar esta cuestión, diseñó un experimento de una simpleza y una brillantez asombrosas. Young partió de una fuente lumínica, en un principio una simple vela, ya que la electricidad no era de uso común, y la dispuso de tal forma que la luz atravesara una diminuta ranura, generando así un haz fino y concentrado. A continuación, este haz se proyectaba hacia una barrera que contenía dos rendijas paralelas y muy próximas entre sí. Detrás de esta barrera, colocó una pantalla en blanco sobre la cual podría observar el desenlace. Si la luz estuviese hecha de partículas, como si fueran proyectiles disparados por un arma, Young anticipaba ver en la pantalla dos franjas luminosas, perfectamente alineadas con cada una de las rendijas. Esta conclusión sería lógica, pues las partículas de luz deberían pasar por una rendija o por la otra, y seguir una trayectoria recta hasta impactar en la pantalla. No obstante, el resultado que presenció fue totalmente inesperado y desconcertante. En lugar de las dos franjas de luz, lo que apareció fue un patrón de interferencia, compuesto por múltiples bandas, que alternaban entre la luz y la oscuridad de forma similar a las ondas que se forman en la superficie del agua. Este patrón era una señal inequívoca de que la luz no se comportaba como un conjunto de partículas aisladas, sino como ondas que atravesaban ambas rendijas de manera simultánea. Al pasar por las rendijas, estas ondas se expandían y se superponían, generando zonas de interferencia constructiva y zonas de interferencia destructiva. T.S.T. Modo, lo que validaba la teoría ondulatoria, y ponía en jaque la concepción dominante de la época, que la consideraba un flujo de partículas. Más de un siglo después, con el advenimiento de la física cuántica, los científicos volvieron a examinar el experimento de la doble rendija, pero esta vez con instrumentación mucho más avanzada y empleando partículas individuales, como electrones y fotones. Procedieron a lanzar estas partículas una por una, en dirección a las rendijas, para analizar los resultados. Y entonces, ocurrió lo impensable, incluso, al disparar las partículas de forma individual, el patrón de interferencia volvía a manifestarse en la pantalla. Este hecho sugería que cada partícula, de algún modo misterioso, estaba pasando por ambas rendijas a la vez, actuando como una onda que interfería consigo misma. Pero la verdadera rareza se desató cuando los investigadores decidieron instalar detectores para averiguar por cuál de las dos rendijas pasaba cada partícula. Justo en el instante en que se efectuaba esta medición, el patrón de interferencia se desvanecía por completo, y las partículas se comportaban como si hubieran atravesado una única rendija. Este fenómeno demostró que la conducta de las partículas se modificaba en función de si estaban siendo observadas o no. Dicho de otro modo, la simple presencia de un observador parecía ser el factor que determinaba si las partículas se manifestaban como ondas o como corpúsculos. Este fenómeno fue denominado colapso de la función de onda, y se erigió como un pilar de la física cuántica. En esencia, antes de ser observadas, las partículas se encuentran en un estado de superposición,
donde coexisten todos sus posibles estados, es decir, un campo de posibilidades infinita. Pero en el preciso momento de la observación, eligen un único estado para manifestarse. El experimento de la doble rendija nos revela que en la escala cuántica, la realidad no es algo fijo ni predeterminado. Por el contrario, es un campo de potencialidades ilimitadas que solo se materializa en su totalidad, como respuesta a la interacción con un observador. Esto nos conduce a una pregunta inquietante. ¿Cuál es el verdadero papel del observador en el cosmos? La conciencia humana, que en apariencia está tan desvinculada del mundo material, parece desempeñar una función crucial en el comportamiento de la materia a nivel subatómico. Imagínate que estás de pie ante una puerta cerrada. Tras ella, podría haber un perro, un gato o absolutamente nada. Diversas posibilidades coexisten simultáneamente porque aún no has decidido abrir la puerta para ver. En el universo cuántico, ocurre algo análogo con las partículas anchis di zero observadas. Existen en un estado de superposición donde todas las opciones están abiertas. Sin embargo, en el instante en que observas o mides una de estas partículas, un acto mágico tiene lugar, todas las posibilidades se desvanecen y solo una de ellas se convierte en realidad. Esto es lo que se conoce como el colapso de la función de onda. La simple atención del observador es capaz de transformar la posibilidad en un hecho tangible. En nuestra vida diaria, esto se traduce en que todo aquello en lo que centramos nuestra atención crece y adquiere forma. Cuando enfocas tus pensamientos, tu energía y tus intenciones en un objetivo, ya sea un sueño, una meta o una relación, estás, literalmente, moldeando el rumbo que tomará tu existencia. El experimento de Thomas Young fue el catalizador para el nacimiento de la mecánica cuántica, y de entre todos sus conceptos, el más crucial es el que se conoce como el vacío cuántico. Imagina que dispones de un microscopio de un poder extraordinario. Lo que verías al final, más allá de las células, los átomos y los quarks, es el vacío cuántico. Un campo infinito de energía primordial del cual emerge absolutamente todo lo que existe. Esta es la realidad en su estado más puro. Todo emana del vacío cuántico. Es la totalidad de lo que existe. Todo lo demás es una manifestación de él. Nada existe fuera del vacío cuántico, porque él es el todo. Estar formado por el vacío cuántico implica que tu esencia más profunda reside en cada individuo. A esta esencia se la conoce como la chispa divina, una partícula individualizada del vacío cuántico. Cada ser existente posee una de estas chispas divinas, única y personal, que emana del gran todo. Entender y reconocer, esto es lo que se denomina iluminación. Un ser iluminado es aquel que siente esta conexión. Sin sentir la chispa divina, la ilusión de separación persiste. Cuando alguien experimenta esto, comienza a permitir que el todo resuelva las cosas. Esto es lo que se quiere decir con abandonar el ego, dejar que la chispa actúe. Liberar el ego y dejar que la chispa tome las riendas es la única solución verdadera. Cada guerra, cada acto de esclavitud, asesinato, abuso y explotación existe únicamente a causa de la ilusión de separación, de no reconocer que todo está intrínsecamente conectado. Cuando causas daño a otro ser, en realidad, te estás dañando a ti mismo. Ahora, permíteme plantear una pregunta. ¿Cuáles son las características que se le suelen atribuir a Dios? Omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. El vacío cuántico es omnipresente porque está en todo, es omnipotente porque es un campo de posibilidades infinitas, y es omnisciente porque, al estar en todo, lo sabe todo. Para aquellos que aún no lo hayan comprendido, el vacío cuántico es Dios en la fuente de todas las cosas. Por el momento, la mecánica cuántica continúa siendo objeto de debate. A pesar de estar científicamente demostrada, el cambio de paradigma que propone es tan monumental que genera una negación rotunda. Pero la verdad siempre acaba por abrirse paso, nos guste o no. Llegará el día en que todo esto se enseñe en las escuelas a los niños, con la misma naturalidad que la ley de la gravedad. Como dijo una vez Max Planck, el padre de la física cuántica en la ciencia avanza un funeral a la vez. Gracias por tu atención.